Hola a todos, gusto saludarles. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra, un día que el Señor nos trae una palabra muy interesante, una palabra que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y pues nos damos cuenta pues que el Señor lo que quiere es pues exhortarnos, nos quiere consolar, como dice su palabra, el Espíritu Santo y vemos esta palabra poderosa que va a dejar una gran enseñanza para todos nosotros. Bueno, mis amados, ¿quién no desearía poder vencer todas las batallas que se le cruzan en la vida? Situaciones sentimentales, situaciones conyugales, situaciones financieras, situaciones de negocios o de emprendimientos, situaciones en el empleo, situaciones de salud. Todas esas batallas que se nos presentan, pues ¿quién no quisiera vencerlas todas sin ningún problema? ¿Quién no anhela ser una persona victoriosa en todo lo que emprende, en todo lo que realiza, en todos los sentidos de la palabra? Pues el secreto para lograr estas cosas es la unidad con Cristo y la unidad como nosotros, como hermanos. Muchos piensan que unirnos a una iglesia es una pérdida de tiempo. Muchos en estos tiempos han enfriado su corazón, muchos no creen en el Señor, muchos no quieren escuchar acerca del Señor. Muchos están peleados con el Señor porque por alguna situación, alguna de estas batallas que les mencionaba, pues no salieron victoriosos como ellos esperaban, ¿verdad? Quizás un ser amado no pudo luchar un cáncer, no pudo vencer una enfermedad, un hijo no pudo levantarse de la cama después de un accidente, no pudimos terminar la universidad, nos quedamos sin dinero por X o Y razón, no encuentro empleo desde mucho tiempo, tengo muchos problemas conyugales o incluso llegué a separarme o divorciarme. Y entonces el corazón se va enfriando porque no vamos teniendo las respuestas que nosotros como seres humanos quisiéramos de parte de Dios. Y se nos olvida pues que Él es soberano y que todos los planes que Él hace son mejores que los nuestros, aunque no los entendamos y los comprendamos con nuestra mente humana. Muchos piensan también que solo basta con escuchar la prédica, otros escuchar la prédica y diezmar y ofrendar. Otros ni siquiera escuchan la prédica y solo ofrendan o solo diezman. Otros con ver el servicio nada más en línea. Y Dios quiere hoy, con esta enseñanza, enseñarnos una lección muy importante, que no es solo como yo quiero llevar una relación con Dios, como yo creo que así debería de ser. Acompáñenme con sus Biblias, cada uno en la casa. Busquemos Primera de Corintios. Vámonos a Primera de Corintios 12, versículo 12 al 14. Miren qué es lo que dice acá. Acompáñame en la lectura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Miren que nos está diciendo cómo es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si nos vamos un poquito más abajo en la lectura y seguimos leyendo siempre 1 Corintios 12, pero vamos al versículo del 18 al 20, dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, aquí no está diciendo que Él nos coloca o Él colocó los miembros en diferentes partes del cuerpo por su soberanía, porque así a Él le complace y Él sabe por qué nos puso donde nos puso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Dice. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si seguimos leyendo un poquito más abajo, vemos que nos dice 1 Corintios 12, 27. Y entonces aquí vamos a ver que dice, ahora bien, soy el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es que todos somos parte
del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que en la unidad hay poder y la unidad genera poder. Y no hay poder en un solo miembro de forma individual, sino como un cuerpo completo. Entonces estamos viendo aquí que necesitamos estar unidos o adheridos para tener ese poder y poder generar poder. El poder que existe en la unidad, pues la podemos encontrar en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis, por ejemplo, podemos ver pues la importancia de la unidad entre Dios y el hombre, y pues el hombre, nosotros, los seres humanos, fuimos creados y nacimos o nacemos para vivir en comunión con su Creador. Ese fue el propósito. Veamos qué nos dice Juan 15, versículos del 1 al 10. Miren, estas son palabras del mismo Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y en mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miren lo que nos está diciendo aquí el Señor. Y si vemos acá el versículo número 5, siempre de Juan 15, vamos a ver qué dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que si nosotros estamos separados de Dios, de Cristo, nada podemos hacer. Aquí lo está diciendo el mismo Jesús. Estas son palabras de Jesús. Entonces más abajo dice: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si nosotros hacemos esta analogía y vemos qué es lo que va a pasar al final en Apocalipsis, después de esa tribulación, de ese juicio, pues obviamente todos aquellos que no cumplieron, pues ¿a dónde van a ir a parar? Al lago de fuego. Entonces aquí nos está diciendo también el Señor, ¿verdad? Que los quitan, se secan, los echan al fuego y se queman. Aquí nos lo está diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Miren lo que está diciendo Jesús. Pero si no permanecemos en él, y si sus palabras no permanecen en nosotros, lo que pidamos no nos lo va a dar. Entonces aquí está una de las claves de lo que nos da ese poder, de la unidad en Cristo, ¿verdad? Si permanecemos en él y si sus palabras permanecen en nosotros, pidamos lo que querramos y va a ser hecho, dice. Más abajo dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así proveéis que sois mis discípulos. Así vamos a probar nosotros que somos sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora vámonos un poquito más atrás, vámonos a Génesis, acompáñenme, Génesis 2, versículos del 16 al 17. Génesis 2, versículos 16 y 17. Vayan buscando en sus Biblias, acompáñenme. El hecho que estemos aquí en línea no quiere decir de que no tenga su Biblia con usted. No solo es de sentarse a escuchar, sino vamos viendo la palabra. Hagamos como que si esto fuera presencial. Y dice: y ordenó el Señor, Dios, al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces ya sabemos la historia, ¿verdad? De Adán y Eva, la serpiente, comieron del fruto, etcétera, etcétera. Pues esa sentencia que dio Dios se cumplió en el hombre cuando pecó. Pecar es desobedecer. Al momento de haber pecado, de no haberle obedecido al Señor,
el morir pues no fue de que fueran a morir ellos y caer ahí muertos, sino que murió el vínculo que existía entre Dios y Adán y Dios y Eva. Se quedaron desvinculados, ¿verdad? Dejó de ser uno con él, con el Señor, y quedaron, como les digo, pues desconectados del Padre. Y obviamente pues eso venimos acarreando nosotros de Adán hasta nuestros días. Es parte de esa simiente del pecado que hay generación en generación. Por eso es importante aceptar a Cristo. Entonces ahí se vuelve a conectar nuestro espíritu y otra vez volvemos a tener esa comunión. Obviamente hay que mantener esa comunión. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, como les digo, desde el principio, pues Dios ha establecido que hay poder en la unidad. Este es un principio que aplica tanto a lo bueno como a lo malo. Esto es como la ley de la siembra y la cosecha. A veces vemos que hay muchas personas que a nuestro criterio, a nuestros ojos, pues no obran bien y les va bien. Y muchos que están obrando bien y dicen, pero si yo hago todo, sigo la palabra, oro y demás, ¿por qué me va mal? O sea, hay muchas personas que se identifican con esto. Y es que muchos sí están sembrando y otros no están sembrando. Entonces, como les digo, el tema de la unidad, este poder que se da en la unidad, pues podemos ver de que se aplica para los que hacen el bien y se aplica para los que hacen el mal. ¿Qué pasa si varios malos se juntan y comienzan a hacer algo? Veamos ahí las situaciones que han pasado, ¿verdad? Hambrunas, ha habido guerras, ha habido problemas económicos, le han hecho daño a otras personas, etcétera, etcétera. Entonces el mal se puede unir y tiene poder. Pero si los buenos nos unimos también, vamos a tener poder. Pero tenemos que unirnos en el Señor. En muchos pasajes de la Biblia, pues como les he comentado, se habla de la unidad. En algunos casos Dios pues le habla a una ciudad, le habla a una nación, le habla a una persona, pero a veces cuando le habla a estas naciones, a estas ciudades, pues les habla como que si fueran una persona. Y aquí vemos pues que cuando en una nación, en una ciudad, prevalece determinada actitud o determinadas actitudes, pues van adquiriendo cierta identidad que las va haciendo distintas y van teniendo una personalidad. Entonces podemos ver que hay diferentes naciones que tienen su personalidad. Obviamente pues que esto viene de la sumatoria colectiva de las actitudes de las personas. Entonces pensemos que hablan de los guatemaltecos, por ejemplo, en el extranjero, que hablan de nuestros hermanos mexicanos, que hablan de nuestros hermanos estadounidenses o americanos, que hablan de nuestros hermanos españoles, y etcétera, etcétera. Así podemos ir viendo las naciones. Cada uno va teniendo una identidad, una personalidad, y entonces el Señor a veces habla también a las ciudades y a las naciones como que si fuéramos personas, porque en el colectivo, como les digo, en la unidad, pues hay cierto poder, hay cierta fuerza, ¿verdad? Cuando en un matrimonio comienza a haber discusiones, la esposa, por ejemplo, le dice al esposo que no lo entiende, ¿verdad? O que le ha hecho de mil maneras y que no entiende por qué las cosas pasan así o por qué él no cambia. Y lo que está haciendo aquí el enemigo es crear cierta división, es desarmar la unidad. Cuando nos casamos, tenemos que meter a Dios en la fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese cordón de 3 hilos para que dos, si se quieren separar ese hilo de en medio que es el Señor, pues haga que no se rompa. Tenemos que meternos en el Señor. Pero, ¿qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué quiere hacer en contra de su pueblo? Él quiere lograr algo que el Señor tiene como abominación, que es la división. Como vemos, desde un principio el Señor lo que quiso es que el ser humano, ¿verdad? Adán y Eva, tuvieran una relación directa con el Padre. Pero en el pecado, cuando se metió la serpiente, hizo que desobedecieran al Señor y entró el pecado en sus vidas. ¿Qué hizo? Dividir. Entonces dividió al Señor del hombre. Y eso es lo que hace con nosotros, ¿verdad? Mete esa cizaña dentro del trigo, mete esa división, hace esos cambios, esas cosas, desvirtúa las verdades, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, pues, que el enemigo lo que quiere es matar, robar, destruir y dividir. Hay un dicho que dice divide y vencerás. Entonces ahí vemos que si nosotros caemos en ese tema de dejarnos vencer, si caemos en el tema de
de que nosotros nos dejemos dividir, perder esa relación con el Señor, pues vamos a estar más débiles y podemos ser presas fáciles del enemigo. Entonces, mis amados, como les digo, el enemigo lo que quiere es dividir la unidad, quiere dividir, robar, matar, destruir la iglesia, los matrimonios, las empresas, la economía de las personas, la salud, las organizaciones, las mismas naciones o países. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es estar en unidad. Y estar de acuerdo, como dice la palabra, no significa que seamos iguales. Como les leía al principio, nosotros somos diferentes partes del cuerpo. Entonces, solo agarramos esta mano y este dedo es diferente al de en medio, es diferente a este de acá. Con este puedo hacer ciertas cosas, con este puedo hacer otras, con este otras, pero necesito tener todas para tener todos los dones de mi mano, todos los talentos de lo que puedo hacer con mi mano. Con un solo dedo no podría. Entonces así somos nosotros. Entonces estar de acuerdo, como les digo, no significa que seamos iguales. Cada uno tiene un juego, un papel distinto dentro de este cuerpo. Y entonces, como les decía, todos los miembros pues somos distintos, cumplimos distintas funciones. No obstante, como les digo, todos colaboramos para el bien de un mismo cuerpo. Levítico 26, versículos de 7 al 8 dice: y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Entonces aquí vemos que hay una gran ventaja en la unidad. A pesar de que 5 dice que van a perseguir a 100 y que 100 van a perseguir a 10,000, todos van a caer, obviamente porque estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, como yo les vengo mencionando, a nosotros nos corresponde pues estar en una iglesia, tener un pastor, tener un grupo de hermanos, porque pues todos somos coyunturas dentro de este cuerpo de Cristo. Entonces cada iglesia es una pequeña parte que forma todo este gran cuerpo de Cristo. Y cada uno tenemos pues diferentes dones, talentos, propósitos en ese cuerpo. Y no podemos andar pues como una veleta por todos lados, como hacen muchos. Tenemos que tener un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Pertenecemos, como les digo, pues a ese solo cuerpo y a esa unidad donde hay poder. Así que si no tienes una casa, pues Pasión por la Verdad del Evangelio podría ser tu casa. Con mucho gusto nosotros te vamos a apoyar, vamos a ayudarte, a orar por ti, a darte guía, a orar, a estar pendiente de ti. Como te digo, tenemos que estar unidos, ¿verdad? Entonces, pues nosotros somos una pequeña parte de todo ese cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces, si no tienes una casa, pues nosotros podríamos ser una casa y estar en unidad, ¿verdad? Mateo 18, versículos del 18 al 20 dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Miren lo que está diciendo, y esas son palabras de Jesús. Dice: además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren lo que está diciendo Jesús. Esa es la importancia de que nosotros estemos unidos en oración. Por eso es que nosotros los martes pues hacemos ese ayuno y hacemos esa oración. Obviamente nosotros oramos todos los días, pero ese es el día que nosotros nos tomamos para orar por todas las peticiones y las que llegan ese mismo día. Y tratamos de pues motivar a los demás hermanos pues de que nos unamos en espíritu, ¿verdad? Porque no nos podemos reunir. De que nos unamos de 7:30 a 8 de la noche y que oremos en espíritu por las peticiones, por orar por mi familia,
orar por mi salud, orar por mi economía, orar por mi empleo, orar por mis hijos y orar por los de los otros hermanos. O sea, al decir por mí, o sea, estoy hablando de que cada uno ore por uno, no que oren por mí, que también queremos pues que oren por nosotros, que oren por mí, por mi esposa, por mi hijo, por pasión por la verdad del Evangelio, para que el Señor nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo, que podamos apoyar a otras personas, que la palabra siga llegando a más, que podamos apoyar a personas que tengan necesidad, pues al final eso es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como les digo acá, como dice la palabra, nosotros pues hemos hecho rema de esta palabra y es cierto que todo lo que nosotros le pedimos al Señor, pues de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, pues el Padre lo que hace pues es ayudarnos a que en ese plan perfecto que Él tiene de nosotros, pues que se vayan acoplando las cosas y nos respondiendo. Ninguna oración queda sin respuesta. Lo que pasa es que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor y Él sabe cuándo. Para el Señor, un día son como 1000 años y 1000 años como un día, dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar en Él, creer en Él, aferrarnos a Él y tener por seguro de que cualquier cosa que el Señor eh, tome, que cualquier cosa que el Señor decida, que cualquier cosa que el Señor permita, es para bien de nosotros, como dice Romanos 8:28. Entonces, la oración, como vemos, de una sola persona puede, la misma palabra dice, la oración del justo puede mucho, pero es más potente, es más poderoso, hay más poder en la unidad. Entonces, si nos unimos dos o más, pues vamos a poder llegar a más personas, ¿verdad? Vamos a poder llegar a más personas. Y mil disculpas por los sonidos de los camiones y de los perritos y todo, estamos en la casa, ¿verdad? Es algo que no podemos controlar, pero que no nos quite la concentración, ¿verdad? Que no sea, que esas cosas, estos ruiditos, no nos hagan perder el tema, ¿verdad? Entonces, como les digo, mis amados, hoy la pandemia nos tiene aislados, nos tiene alejados, nos tiene separados en persona y no debemos dejar que esta situación nos enfríe, que nos aleje de la comunión con el Señor, porque como les digo, tenemos que tener una comunión como hermanos en Cristo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir perseverando en nuestra comunión con el Señor. Y el hecho de que ahora estén estos temas tecnológicos, pues no significa de que como no estoy yendo a la iglesia presencialmente, me levanto más tarde y veo el reprise o ahí lo miro mañana, sino pues al final la palabra uno la lleva con amor porque es la gran comisión, es a lo que el Señor nos manda aquí en la tierra. Lo que nosotros queremos es compartir esa palabra que el Señor nos va revelando, que quiere que le digamos a su pueblo, pero que sigamos nosotros, aunque estemos en la distancia, que estemos aislados, que estemos separados, que sigamos manteniendo pues esa disciplina de buscar a Dios, de seguirnos reuniendo a la hora en punto, de que nos juntemos en espíritu a, a orar. Si ustedes quieren, déjenme en los comentarios y pues si ustedes gustan, lo que podemos hacer es abrir un Facebook Live o un YouTube Live y orar todos los martes de 7:30 a 8 de la noche. Y entonces nos juntamos virtualmente a orar por esas peticiones que ustedes tengan, por las que nosotros tengamos, que hemos recibido en la semana y que ya tenemos acumulados de varias semanas y meses atrás, que todos los días estamos orando pues para que tal vez no sintamos de que a ver si el hermano está orando o no, sino que podamos sentir que estamos de verdad, como dice la palabra, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré, no importa si estamos en distancia. Entonces podemos abrir este espacio así como estamos ahorita y tener esa comunión. Se siente, yo no sé si ustedes sienten la presencia del Señor, pero aquí estamos unidos, reunidos más de dos. Y yo siento la presencia del Señor, yo sé que estas son palabras del Señor y lo que tenemos que hacer es dejar que esa comunión viva, que no se muera, que no se enfríe en este momento,
porque lo que quiere es el enemigo, ¿verdad? Que dividirnos, separarnos, enfriarnos, desviar la verdad. Y este es un momento en el que más tenemos que estar unidos, es un momento en el que tenemos que estar más fuertes y tenemos que generar ese poder para poder llegar a más personas. Y con esto me despido, mis amados hermanos, el último versículo que les quiero compartir antes de orar. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pues como les decía, no significa que todos seamos iguales, cada quien con nuestros dones, talentos, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, cada uno aportamos cosas, hacemos más fuerte este pedacito que nos toca para ser nosotros parte de ese cuerpo. Esos dones y talentos únicos que nos da el Señor, pongámoslos a disposición del Señor y estemos en este mismo sentir. Sigamos buscándolo, unámonos, no dejemos que estas cosas que nos aíslen más, que nos enfríen, como les decía hace unos momentos. Es como les digo, los martes de 7:30 a 8 de la noche oramos. Los miércoles tenemos el programa de Sustentados. Es un espacio que creamos donde tocamos temas, problemas financieros, problemas conyugales, qué pasa cuando vienen los problemas a mi vida, y así vamos a ir desarrollando más. Sustentados por la palabra, para que también tengamos un sustento más, aparte de esta palabra que el Señor nos da los domingos, sino que a media semana tengamos otra carguita más para que las baterías vuelvan a subir en el alma, en el espíritu, y podamos llegar pues hasta el domingo a recibir esta otra nueva palabra que el Señor nos da, y estemos nosotros en todo momento. Oremos en todo momento, en todo lugar, tengamos esa comunión con el Señor, leamos la Biblia, tomémonos un versículo al día, no es necesario leer muchos capítulos, un versículo al día. Todos los días nosotros en la página subimos un versículo diario, lo subimos temprano para que pues lo puedan ver temprano y se queden meditando en él todo el día. Repítenlo, que se quede en su corazón, pónganlo en práctica. Al final eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que tengamos una relación con Él, que no solo es darle gracias cuando comemos, darle gracias cuando llegamos o darle gracias cuando nos pagan, sino que tener una comunión con el Señor, tener una relación íntima con Él. De verdad que cuando oramos y dejamos que el Señor nos guíe, el Señor nos habla de muchas maneras y más en su palabra. Entonces, si hay alguno por ahí de mis amados hermanos que no conoce al Señor y que siente en su espíritu, ahorita se conectó, el Señor lo tocó, el Señor le habló, porque el que hace las cosas es el Señor, es Dios. Nosotros solo somos instrumentos que llevamos la palabra y el que toca las vidas de cada persona es Él. Entonces, si tú lo quieres conocer, si quieres, como te digo, unirte a nosotros y formar parte de ese cuerpo, ¿verdad? Y pues recibir al Señor, haz conmigo esta oración. Es simple, no tienes que hacer nada más porque es por gracia, ¿verdad? Es por su infinito amor que el Señor nos rescató de la muerte, de las garras del enemigo, ¿verdad? Entonces, repite conmigo. Padre mío, Dios mío, te doy gracias por la vida, Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, donde clavaste esos pecados, donde con tu sangre lavaste esos pecados que yo ya cometí, que cometo a diario y que probablemente cometeré en el futuro porque soy humano y soy imperfecto. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque a partir de hoy mi nombre queda inscrito en el libro de la vida. Te prometo, Señor, que te voy a buscar de noche y de día. Voy a poner todo lo que en mí está como humano, con todas mis fuerzas humanas, por alejarme del mal, Señor. Voy a dejar que tu palabra me guíe, que tú habites dentro de mí, Señor, y que tú seas el que nos digas qué tienes que hacer. Te doy gracias, Padre, por la salvación que me diste, por la vida eterna que me diste para poder estar contigo a partir de hoy, que abro mi corazón y te acepto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para todos mis amados hermanos, pues como les digo, que conocieron al Señor y que por X o Y razón, alguna batalla que no se ganó, alguna situación que nos hizo mucho daño, mucho dolor que nos causó, nos alejamos de Dios, hoy es el momento
de regresar al Señor. Es el momento de ponernos a cuentas con Él y pedirle disculpas, porque pues nosotros con nuestros pecados y nuestras acciones somos quienes nos alejamos de Él. El Señor no se aleja de nosotros, somos nosotros. Y que muchos por vergüenza o por orgullo no doblamos rodillas y no regresamos a Él, porque muchos lo conocemos ya y nos hemos desviado. Entonces es hora de regresar al redil, ¿verdad? Entonces, mis amados, busquen al Señor, doblen rodillas, pídanle al Padre perdón y regresen, como les digo, a formar parte de ese cuerpo, ¿verdad? Mantengámonos unidos. Y todos mis amados hermanos que me están escuchando, que están perseverando de noche y de día, que están escuchando la palabra, que están leyendo la palabra, que están orando, que están intercediendo por otros, que tratan de cumplir su palabra lo más que se puede, ¿verdad? Como humanos que somos. Sigamos perseverando, sigamos dando ese ejemplo, porque como dice su palabra, nosotros, por nosotros mismos, solos, de forma individual, no podemos dar frutos como leíamos, ¿verdad? Entonces, sigámonos unidos a la vid que es Jesucristo, y Él es el que va a hacer que los que ya estamos dando fruto, demos más fruto, nos van a podar, y ya vimos que es el Señor quien nos poda, para que demos más fruto. Pues sigamos perseverando, sigamos poniéndonos de acuerdo, sigamos orando, confiando y creyendo en el Señor. Así que mis amados, bendigo sus vidas, bendigo la vida de sus familias. Sigamos perseverando, sigamos buscando el Señor. Y los espero, como les digo, pues el martes, si quieren unir nosotros a orar, bienvenidos. El miércoles, la palabra más de sustentados, ahí la estamos pasando en Facebook Live y en YouTube. Y el domingo próximo, pues esperamos con una palabra más que nos traiga el Señor. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima.